Hola, me llamo Galarza Verónica Marian y voy a mostrarles mi desarrollo de la actividad integradora. Teniendo en cuenta el texto de Marta Marín, Lingüística y Enseñanza de la Lengua, analicé el texto de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad vista por sus protagonistas. El destinador sería Down España, Federación Española de Síndrome de Down. Los destinatarios son los estudiantes y el público en general interesado, o toda aquella persona que esté interesado en el contenido del texto. El mensaje, la información sobre el texto. En este caso serían los derechos de las personas con discapacidad vista por sus protagonistas. El contacto es un documento de Google en formato de PDF. El código se da de forma escrita. También analicé el texto con el esquema de Kerbrat-Orechiori. Determinaciones psicológicas. Preocupación sobre el tema del texto. Sentí frustración al no conocer sobre lo que plantea el texto. Los derechos de las personas con discapacidad. Restricciones del universo del discurso. Las restricciones que tuve fue que en el texto había ciertas palabras claves importantes que no conocía su significado. Competencias lingüísticas. Las competencias que tuve fue la forma de organizar el texto para comprenderlo. Competencias paralingüísticas. Al leer el texto, realicé diferentes gestos y movimientos al comprender el texto. Competencias ideológica y cultural. Los protagonistas de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuentan sus pensamientos, sus vivencias y piden que se cumplan sus derechos, garantizando la igualdad de oportunidades. El texto abarca valores, pensamientos, derechos y eso es algo cultural. El texto predomina la función referencial, ya que el contenido del texto informa. Bueno, acá vemos un mapa conceptual del texto La Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vista por sus protagonistas. El texto habla sobre los derechos de las personas con discapacidad. En el texto vamos a encontrar 5 artículos. En el artículo 5, igualdad y no discriminación, dice que todas las personas son iguales ante la ley y que debemos ayudar a las personas con discapacidad a que tengan igualdad. También nos dice sobre la prohibición de discriminación por motivos de discapacidad. Hay que tratarlos como una persona más, no hay que discriminarlos. Artículo 8, toma de conciencia. Fomentar en la sociedad el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Luchar contra los prejuicios existentes relacionados con la discapacidad. Actividades informativas para que la sociedad valore positivamente a las personas con discapacidad. Artículo 19, derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Tienen derecho de vivir independientemente, pueden elegir con quién y en dónde quieren vivir. Y deben tener los mismos servicios e instalaciones que el resto de las personas adaptadas a sus capacidades. Artículo 24, educación. Tienen derecho a la educación en igualdad de oportunidades. Tendrán apoyo para facilitar su formación y hay que tenerles paciencia al esperar sus respuestas. Artículo 27, trabajo y empleo. Tienen derecho a trabajar y a ganarse la vida con el trabajo que elijan.
que tengan una formación para trabajar de lo que les gusta. Y también este artículo 27, trabajo y empleo, nos habla que se prohibirán la discriminación por motivos de discapacidad. Un cuadro sinóptico también realicé. Derecho de las personas con discapacidad. Los 5 artículos. Y de qué dice cada artículo. De qué se trata, digamos. Realicé un cuadro comparativo. Acá están los derechos. Y busqué noticias donde se vea reflejado que si se está cumpliendo el derecho o no. Hice un glosario, extraí las palabras del texto, palabras que yo no entendía, que no sabía su significado. Y el significado saqué de la Real Academia Española. En paréntesis está el link, bibliografía. Acá puse los textos que utilicé para realizar el trabajo integrador. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Adiós.